Para el siguiente circuito nos piden determinar las corrientes, tensiones y potencias de cada resistencia. Nos damos cuenta que tenemos una fuente de tensión de 120 voltios y el resto son básicamente resistencias, ¿no? De 300, 1200 y 600 ohms respectivamente, ¿no? Entonces, bien, empezamos polarizando cada elemento que compone el circuito. Si tomamos de referencia la fuente de tensión para que haya la caída de voltaje, vamos a colocar aquí un signo de más y menos. Y vamos a colocar esa misma referencia a todo el circuito. Más y menos. Ok, entonces vamos a colocarlo aquí. Listo. Lo siguiente que debemos fijarnos, y tal vez es donde nace la confusión en este tipo de problemas, es por estos conductores que vemos aquí. Entonces, bien, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar esos conductores porque básicamente nos van a indicar la existencia de nodos. Pero no solo un nodo hasta aquí, sino que es un nodo que se va a extender hasta esta parte de acá, del circuito. Y lo mismo ocurre con este conductor de acá, que básicamente si lo estiramos o lo encogemos, es un nodo, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Según la teoría, que estas resistencias comparten el mismo par de nodos. Si comparten el mismo par de nodos, quiere decir dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Situación número uno es que van a tener la misma tensión. Y situación número dos, y tal vez la más importante, es que se encuentran en paralelo. Entonces, bien, antes de eso vamos a indicar aquí con verde que la resistencia R5 y R6 están en serie. Entonces vamos a resolver esto de aquí, ¿no? Vamos a colocar aquí que la R equivalente, por darle un nombre, 7, es igual a ¿qué? A R5 más R6. Por lo tanto, esto sería 1200 ohmios más 600 ohmios, dándonos como resultado el valor de 1800 ohmios. Listo. Ahora, yo acabé de mencionar que básicamente estas resistencias ya van a estar en paralelo, es decir que va a ser un R8, vamos a colocarlo por aquí, 1 sobre R equivalente 8 es igual a ¿quién? A 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre el R equivalente 7, que es lo que vamos a calcular, ¿no? O el R7 ya, R7, R8, ¿no? Entonces, bien, reemplazando valores, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto va a ser igual a 1 sobre R equivalente 8 es 1 sobre R3 vale 1200 más 1 sobre R4 que tiene un valor de 300 ohmios más 1 sobre R7 o R equivalente 7 que serían 1800 ohmios. Ok, resolviendo esto ya en calculadora, la parte matemática, recuerden que aquí hay que sacar inversa, ¿no? Podemos decir que el R8, que es igual al R equivalente 8, por si acaso vamos a indicarlo, va a tener el valor de nada más y nada menos que 211,76 ohmios. Ok, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente un circuito con tres resistencias en serie, ¿no? Vamos a dibujarlo. Vamos a tener aquí nuestra fuente de alimentación de 120.
Disculpen si los dibujos no son lo más prácticos. Ok, entonces esta resistencia es de 300 ohmios. Esta de acá es de 211,76 ohmios. Y finalmente esta resistencia de aquí, que no quedó muy bien dibujada, déjenme ver si la puedo volver a hacer. Ah, quedó igual. Ok. 600 ohmios. Entonces, sí, básicamente podríamos determinar la corriente que circula por aquí, por estas tres resistencias. ¿Por qué? Porque las tres resistencias están en serie. Y si están en serie, ¿qué va a ocurrir? La corriente va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, yo puedo decir que por medio de la ley de Ohm, que nos dice la ley de Ohm, de forma rápida, nosotros siempre estamos acostumbrados a decir que, ok, tensión es igual o voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, como nosotros queremos corriente, eso va a ser igual a la tensión sobre la resistencia. Puede ser la resistencia equivalente total, pero por motivos prácticos no la calculamos, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos decir nosotros tranquilamente, decir que I es igual a ¿qué? A 120 voltios sobre resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia equivalente, que sería básicamente decir 300 ohmios más 211,76 ohmios más 600 ohmios. Vamos a cerrar acá. Ok, y esto nos va a dar un valor de corriente de, si lo calculo, 0,1079 amperios. Entonces ya tenemos la corriente que circula. Si queremos, se me ocurre, básicamente podríamos trabajar rápidamente R1 y R2, no habría ningún problema. Y porque acá tenemos que hacer ciertas consideraciones especiales, ¿no? Que hay que observar. Entonces, para calcular de una vez esos valores, porque sabemos que la corriente va a ser la misma, es decir, va a ser 1079 amperios por aquí y 1079 amperios por acá, ¿qué podemos decir nosotros? Ok, que la tensión en R1 va a ser igual a 0,1079 amperios por 300 ohmios. Y eso nos da el valor de 32,37 voltios, ¿no? Listo. ¿Qué podemos decir? Ahora que para la tensión en R2, habíamos dicho que era la misma corriente, asumiendo que los elementos están en serie. Bueno, no asumiendo, sabemos que están en serie, ¿no? Porque el análisis lo vamos a hacer aquí, justamente en estas terminales de la resistencia de 211,76. Entonces, esta de acá sería 600 ohmios, dándonos entonces una resistencia de, perdón, una tensión de 64,74 voltios. ¿Qué sabemos nosotros? Que básicamente la sumatoria de tensiones alrededor de una malla es igual a cero. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo decir que el voltaje en R, no le dimos ningún nombre, ¿no? Mm, bueno, como, bueno, sí, la calculamos acá. R8, R8. El voltaje en R8
para seguir la misma nomenclatura, es igual a ¿qué? Podemos calcularlo de dos formas, ¿no? Decir que, por ejemplo, la corriente de 0,1079 amperios por 211,79 ohmios es igual a, y nos tiene que dar la diferencia, ¿no? ¿A qué me refiero con la diferencia? Ya lo vamos a ver. En este caso nos dio 22,85 voltios. 22,85 voltios. Si nosotros nos damos cuenta qué va a ocurrir en este circuito. Básicamente, si nosotros sumamos estas tres tensiones, van a ser iguales a el valor de la fuente. Tal vez un poquito menos por el asunto de los decimales, ¿no? En este caso nos da 100, lápiz, ahora sí, 119,91 voltios. Ya redondeando un aproximado a 120, que es el valor de la fuente, ¿no? Aquí, como mencionamos, por el asunto decimales que no llegamos al mismo valor. Entonces ya tenemos tensiones en R1, R2, que son las resistencias originales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que retornar en el circuito, ¿no? Y aquí viene un detalle bastante importante, y es donde nos va a ayudar este 2285. Otra forma que podríamos haber sacado, por cierto, esa tensión de 2285 era simplemente aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de tensiones alrededor de una malla es igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si retornamos a esta malla inicial, que por cierto está polarizada, ojo con eso, ¿no? No hay que olvidarnos de las referencias. Nosotros podemos decir, ok, 120 voltios menos, ¿qué cosa? El voltaje en R1 menos el voltaje en R8 menos el voltaje en RE2. Y eso es igual a 0. Ok, entonces, bajamos un poco. Y aquí simplemente podemos decir que el voltaje en R8 va a ser igual a 120 voltios menos el voltaje en R1 menos el voltaje en R2. Esto nos da 120 voltios menos el voltaje en R1, que es de 32,37, menos el voltaje en R2, que es de 64,74, dándonos como resultado, para no gastar tanto tiempo, nos va a dar 22,85 voltios. Eso pueden ustedes fácilmente comprobarlo, pues no, con el uso de la calculadora. Tiene que dar un aproximado igual. Por el asunto decimal es que no completamos exacto los 120, ¿no? De los decimales que se consideraron a la hora del cálculo de la corriente y de la resistencia equivalente también. Ok, aquí viene el asunto en que hay que tener lo claro, ¿no? Nosotros inicialmente vamos a colocar tres resistencias. Vamos a hacerlo de este lado de acá. Vamos a hacerlo con verdes ahí. Ok, tenemos tres resistencias. Resistencia 1, resistencia 2 y esta de acá le vamos a llamar resistencia 3. Ok, pero estas resistencias en realidad, ¿quiénes son? Para el caso de acá tendríamos R3, R4 y esta de acá era R7. Entonces vamos a colocarle, le pregunto aquí el nombre, R3, R4 y R7. Ahora, ¿qué ocurre?
Nosotros le dimos una polaridad, más menos, más menos, más menos, vamos a respetarla inicialmente, ¿no? Supongamos que de aquí sale el terminal, o bueno, analicemos o veamos que de aquí sale el terminal, ¿no? Que nos interesa analizar. Ahora, ¿qué nos damos cuenta? Que la primera resistencia, si seguimos el recorrido, ok, tiene polaridad más, menos. Ok, entonces vamos a colocar aquí más y menos. ¿Qué ocurre acá? Tenemos polaridad más y menos, y acá polaridad más y menos. Pero, sin embargo, ¿qué notamos? Que por este nodo de aquí, ¿qué va a pasar? Damos cuenta que aquí la polaridad más viene y en realidad está mirando hacia abajo. Y en cambio, esto sucede en R4, ¿no? Y en cambio, si la vemos desde acá, la polaridad negativa viene, polaridad negativa, 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 y llega a la parte superior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que en realidad la polaridad de R4 es menos y acá más. Y para la polaridad de R7 se respeta, ¿no? Más y menos porque justamente el menos está ubicado abajo. Entonces vamos a colocar aquí menos y acá más. Como dijimos, estos están en paralelo. Simplemente habría que colocar el puente eléctrico. Ok, entonces, si decimos que están en paralelo, ¿qué iba a ocurrir? La tensión iba a ser la misma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tensión para R3 es igual a 22,85 voltios, que la tensión, como tienen ojo con esto, la misma polaridad que R7 es igual a 22,85 voltios. Pero, ¿qué ocurre con R4? Con R4 la polaridad está invertida. Por lo tanto, si está invertida, ¿qué va a ocurrir? Esto va a ser menos 22,85 voltios en R4. Entonces ya con esto ya tenemos lo que nos piden, ¿no? ¿Qué ocurría? Podríamos trabajar de pronto con R7, se me ocurre. R7 tenía el valor de 1800, ¿no? Vamos a anotarlo de todos modos por aquí. 1800 ohmios, R4 es 300 y R3 es 1200, ¿no? Voltios. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces nosotros podemos decir que la tensión, o bueno, la corriente, que tenemos las tensiones, en R7, la corriente en R7 va a ser igual a que por ley de Ohm a los 22,85 voltios sobre la resistencia de, en este caso, 1800 ohmios. Y eso nos da 0,126. 0,026. Entonces colocamos ese valor. Amperios. Listo. Pero, ¿qué sabemos de R7? Que R7 está formado por ¿quién en realidad? Está formado por dos resistencias. Una resistencia de 600 y una resistencia de 1200. Entonces vamos a dibujar esa situación aquí para entenderlo un poco.
Tenemos aquí y tenemos acá. Si yo coloco un multímetro en este punto de aquí y entre este punto de acá, un voltímetro en este caso, porque vamos a medir tensiones, nos va a marcar una tensión de 22,85 voltios. Pero el amperímetro, recordemos que para medir corrientes hay que colocar el instrumento en serie, vamos a colocarlo aquí, no fue lo más didáctico, obviamente, nos va a marcar 0,0126, ¿no? Amperios. Entonces, recordamos que este de aquí es R5 más R6, ¿no? Y este de acá es R6. Ok. Entonces, si yo quiero calcular las tensiones de R5 y las tensiones de R6, vamos a cambiar de color en tal caso. De R5 va a ser igual a ¿qué? El valor de la corriente, que es 0,0126 amperios, por el valor de la resistencia. En ese caso recordamos que la resistencia es de R5 de 600. Y las he puesto al revés. Bueno, igual lo mismo, ¿no? Como se pueden dar cuenta, 600. Entonces vamos a colocar aquí 600 ohmios. Y eso nos da un valor de 7,56 voltios. Y la tensión en R6 es igual a la misma corriente por esta resistencia, que si mal no recuerdo, bueno, vamos a observar, es de 1200. Voy a colocar aquí 1200 ohmios. Entonces, eso nos va a dar el valor de 15,12 voltios. Y también juega bastante el asunto de los decimales, ¿no? 20,68. Claro que ya juega bastante el asunto de los decimales, pero igual la respuesta es bastante aproximada, ¿no? Ojo con ese dato, ¿no? Entonces, ya tenemos las tensiones, ¿no? De R5 y R6. Hay que ser un poquito más fino con el asunto de los decimales. Tal vez habría que manejar 3 decimales de pronto, para que salga un poco más aproximada la respuesta. Ok. Entonces, básicamente la corriente que circula por estos dos es la misma. Entonces yo puedo simplemente decir que la corriente en R5 es igual a la corriente en R6 y eso es igual a 0,0126 amperios. Listo. Ya de ahí el resto sería bastante mecánico. Ya faltaría el asunto de R4. R4 por su polaridad. La corriente en R4 sería menos 22,85 sobre el valor de la resistencia de 300 ohmios, ¿no? No olvidarse de las unidades, importante, esto nos va a dar una corriente en sentido negativo, en sentido contrario, que es lo que nos indica el signo, de menos 0,0762 amperios. Lo podemos dejar así o simplemente podríamos decir que tenemos 76,2 miliamperios, ¿no? Ya depende si queremos trabajar o no en notación de ingeniería, que sería lo más adecuado en todos estos casos de aquí, ¿no?
Listo. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta acá la corriente R3. La I en R3 es igual a el valor de la fuente 22,85, perdón, el valor de la tensión, sobre 1200 ohmios, y eso nos va a dar una corriente de 0,019 amperios. Entonces, básicamente ya hemos sacado todos los datos. Tenemos tensiones, tenemos corrientes. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta determinar la potencia. La potencia más sencilla en este caso, podríamos hallar la potencia de la fuente. Vamos a hacerlo acá abajo. Aunque sí hubiese sido bueno haber ordenado un poco más los datos. Ok, igual vamos a resolverlo acá, ¿no? Disculpen un poco el desorden. Entonces, la potencia de la fuente va a ser igual a, debemos recordar que si tenemos un elemento cualquiera, no sé qué sea, puede ser una fuente, una resistencia, lo que sea, si tiene esta polaridad y la corriente va en este sentido, es decir, de más a menos, cumple con la convención pasiva de signos. Si no es así, ¿qué ocurre? Colocamos un signo menos. ¿Ok? Entonces, en este caso, la corriente, ¿qué hace? En este circuito, tenemos la polaridad de la fuente, tiene este sentido, ok, y viene una corriente, viene una corriente, viene una corriente, una corriente, que por cierto es de 0,11 amperios, digamos, para redondear. Viene una corriente en este sentido, y va del terminal negativo al terminal positivo. ¿Cumple con la convención pasiva de signos? No. Como no cumple con la convención pasiva de signos, ¿qué hacemos? Colocamos un menos. Entonces colocamos el menos aquí, y decimos que es 120 voltios por el valor de la corriente, que en este caso ya vamos a tratar de usar los decimales para que quede un poco más fina la respuesta, ¿no? 0.1079 amperios, ¿no? Entonces esto nos va a dar el valor de 12, bueno, negativo, eso sí, ojo con el signo, 12,95, ya está redondeando, pues, ¿no? Vatios, aproximadamente 13 vatios, ¿no? Ya si lo queremos ver un poco más redondeado el asunto, ¿no? Que juega bastante el asunto de los decimales. Ahora, básicamente para sacar las potencias de cada resistencia podríamos basarnos en, vamos a recordarnos que tenemos tres fórmulas para sacar potencia. ¿Cuáles son? Que potencia es igual a I cuadrado por R, que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, y que potencia es igual a la clásica que hemos utilizado acá, de hecho, que es V por I. Como son resistencias, sabemos que las resistencias nunca, ojo con esto, nos van a dar una potencia negativa. Igual también con el asunto de la convención pasiva de signos, para ahorrarnos el asunto de analizar si es que cumple o no cumple, simplemente podemos usar esta fórmula de aquí. ¿Por qué? Porque ya la corriente la vuelve positiva y la resistencia nunca va a ser negativa. Entonces nosotros podríamos simplemente guiarnos con eso y decir que, okay, que la potencia en R1 es igual a ¿qué? A I cuadrado por R. ¿Cuál es esa I? Esa I es la de aquí, ¿no? Esa es 0,1079 amperios al cuadrado por el valor de R. Esa R es de 300. Vamos a verificar por si acaso.
Sí, esa R es de 300, efectivamente. Ohmios. Y eso nos da un valor de 3,49, dejándolo a dos decimales. No, 3. Sí, 3,49, 3,49. 3,49 vatios. Listo, con la potencia en R2, que era la resistencia de 600, básicamente era la misma corriente, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí 0,79 amperios al cuadrado. Siempre recordar colocar las unidades, ¿no? Importante. Y acá por 600 ohmios. Y eso nos va a dar un aproximado de, y digo aproximado por el asunto decimal, 6,985, 6,99 vatios, ¿no? Vamos a tratar de ordenar esto un poco. 12,95 menos 12,95. Ok, vamos a tratar de ordenar esto un poco para que poder hacer la sumatoria final, ¿no? Que si el ejercicio está bien resuelto, nos va a dar, obviamente, 0, porque está cumpliendo el balance de potencia. Listo. Entonces, vendría hallar la potencia en R3. Potencia en R3 es igual a ¿qué? Si nos vamos arriba, nos damos cuenta que R3 es la resistencia de 1200. ¿Cuánto era la corriente en R3? La corriente en R3 es de 0,019 al cuadrado por el valor de esa resistencia, que es 1200 prácticamente, ¿no? Ohmios. Esto de acá me da como resultado 0,43 vatios. 43 vatios. Esperemos que quede lo más próximo posible, ¿no? La potencia en R4, ya aquí tenemos el valor de la corriente y de la resistencia, así que no habría que subir, ¿no? Sería, y aplicamos I cuadrado por R, sabemos que se va a hacer positivo, ¿no? Hay que recordar que todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Así, bueno, igual vamos a colocar aquí el negativo por si acaso, ¿no? Y recordar que no existen potencias negativas en resistencia. Importante. Y esto nos va a dar 762 al cuadrado por 300. 1,74 vatios. 1,74 vatios para R4. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta completar la potencia en R5, la potencia en R6, que son los dos últimos, ¿no? Entonces subimos porque no me acuerdo de los valores. Ahí aquí está. Y R5 sería 0, vamos a cambiar de color. 0,0126 al cuadrado por la resistencia de, la calculé aquí, es de 600 ohmios, y eso me va a dar
0.095 vatios. 0,09. Vamos a darle como 0,09 vatios. Para dejar todo a dos decimales, ¿no? Como R5 y R6 estaban en serie, sabemos que si están en serie la corriente es la misma, que es justamente lo que hemos detallado aquí, al cuadrado, pero la resistencia en este caso cambia, que es de 1200 ohmios, dándonos entonces una potencia de 0,19 vatios. Aquí viene el momento cumbre de todo, ¿no? Que esto nos tiene que dar 0. Si sumamos las potencias de las resistencias, nos dan, vamos a anotarlo de todos modos, ¿no? Potencia de las resistencias o, sí, potencia de las resistencias. Va a ser igual a potencia en R1 más potencia en R2 más potencia en R6, que sería la última, ¿no? Esto nos va a dar entonces 3.49 más 6.99 más 0.43 más 1.74 más 0.09 más 0.19, 12,93 vatios. 12,93 y a esto tenemos que sumarle menos 12.95 nos da menos 0,02 vatios. Que si analizamos básicamente por algún error de redondeo, algún decimal en la corriente, es aproximadamente 0 vatios. Ni siquiera llegamos al 0,1, es un valor bastante pequeño, así que la aproximación es bastante buena, ¿no? Podríamos determinar que nuestro ejercicio estaría completo. Ok, si simulamos para comprobar algunos valores, siempre es importante. Ya tengo el circuito diseñado en Multisim, entonces, ¿qué hago? Se me ocurre, vamos a colocar aquí puntos de medición para calcular aquí la corriente, por ejemplo. Aquí nos muestra una corriente de 108 miliamperios. Nosotros nos salió esta corriente, ya la vamos a averiguar más adelante mejor. Vamos a seguir colocando puntos de medición, 19 miliamperios, ya esto ya saca ya connotación de ingeniería, ¿no? Menos 76,2 y vamos a ver la corriente por aquí. Sale esta de acá. ¿Ok? Básicamente, si nosotros medimos entre este terminal y este terminal, vamos a colocar esta punta de tensión, me marca 87,6, pero no me la están midiendo con referencia a tierra. Entonces, vamos a colocar el aparato de medición, este de aquí. A nosotros nos salió 22,85, me parece, ¿no? Ya vamos a comprobar esos valores y vamos a ver qué pasa. Le damos a play o run y tenemos 22,857. Entonces comprobamos los valores nuevamente acá. Déjenme ver si puedo. Oh, excelente. Oh, no voy a poder hacer la comparación a mitad de pizarra. Me hubiese gustado bastante. Pero básicamente sí obtenemos 22,85. Tal vez el 7 fue el que nos faltó para que los resultados estuvieran mucho más precisos, pero tuvimos una aproximación bastante buena, ¿no?
La corriente, básicamente vista desde la notación de ingeniería como tal, sería 107,9 miliamperios y ya redondeado 108 miliamperios. Que recordar que esas puntas redondean bastante, ¿no? Que es precisamente lo que vemos aquí, 108 miliamperios. La corriente en R4 me sale menos 76,2 miliamperios. Si buscamos aquí la corriente R4 y R4, si nos damos cuenta, movemos la coma, 1, 2, 3 espacios, menos 76,2 miliamperios. Y el resto de valores podemos ya, por descarte, por defecto, saber que están correctos. Muchas gracias.